foros para la salud pública. Les pedimos, por favor, nos permitan grabar la sesión para que luego aquellas personas que no pueden participar hoy puedan ver la sesión. Estos son los foros para la salud pública que hemos institucionalizado hace ya varios años. Los realizamos los últimos miércoles de mes, pero en vista de que tenemos la próxima semana, la Semana Mayor, la Semana Santa para los católicos, pues entonces estamos desarrollando la actividad el día de hoy. Hoy tenemos dos invitados muy especiales, aunque yo les dije a los participantes del foro pasado que en adelante haríamos todo el esfuerzo por tener foros presenciales para que podamos tener debates cara a cara, pues teniendo en cuenta que el doctor Gonzalo Vecina está en Sao Paulo, en Brasil, y que el doctor Sebastián Galvis está en Pereira, pues entonces decidimos hacerlo virtual y así poder llegar a muchas más personas y poder tener a estos dos invitados que para nosotros es un honor tenerlos hoy acá. Gracias a las personas que están conectadas, entonces doy la bienvenida y voy a leerles el perfil de nuestros invitados para que sepamos con quién vamos a compartir la sesión de hoy, que está abierta entre las 6 y las 8 p.m., así que faltando unos 10 minuticos, Laura, que es nuestra profesional de apoyo de la oficina de extensión, nos indicará para que no quedemos con la palabra a la mitad cuando estemos ya prestos a que se cierre la sesión. Está con nosotros el doctor Gonzalo Vecina Neto. Él es médico sanitario, cuenta con una maestría en administración. Actualmente es profesor de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Se ha desempeñado como secretario municipal de salud en Sao Paulo, secretario nacional de vigilancia en salud del Ministerio de Salud de Brasil y como superintendente del Hospital Sirio-Libanés. Eh, También está con nosotros el doctor Sebastián Galvis Acevedo. Él es médico familiar, docente universitario, presidente del Colegio Médico de Risaraldense, miembro de la Federación Médica Colombiana y estudiante de doctorado en salud de la Universidad del Valle. Nuevamente, decirles que muchas gracias. Hoy tenemos un tema que nos, digamos, son asuntos que nos ponen a reflexionar, y yo he querido, dentro de lo que ha sido este proceso para Colombia, de pensarse en una reforma al sistema de salud que no es nuevo, que venimos trabajando en este tema. Después del 2020, cuando sufrimos la pandemia, nos dimos cuenta que nuestro sistema de salud efectivamente necesitaba unas reformas, necesitaba que se revisara. Ha habido muchos movimientos de diferentes grupos, agremiaciones, académicos, gremios de profesionales, representantes de los pacientes, ONGs, y hemos venido teniendo un proceso de revisión de lo que ha sido nuestro sistema de salud colombiano durante 30 años con la Ley 100 y todas sus reformas, porque hemos tenido ya tres reformas, digámoslo así, grandes: la 1122 en el 2007, que no resolvió muchas de las grandes dificultades que teníamos; luego la 1438, que nos planteó una apuesta interesante frente a la estrategia de atención primaria como base fundamental para fortalecer nuestro sistema, y nos planteó las redes integradas e integrales de servicios de salud, que tampoco pudimos reglamentarlas, y además nos llevó y nos convocó a pensarnos mucho más fuertemente en lo que es el enfoque de prevención y el enfoque de la salud familiar, el enfoque de salud familiar y comunitario. Después tuvimos la ley 1751, que es una ley estatutaria en el 2015 que abrió la puerta o que abrió la puerta, no, que reconoció en Colombia a la salud como un derecho fundamental, porque en la Constitución del 91 era un derecho conexo con la vida. Pero la ley 1751 del 2015, entonces, pone de manifiesto que la salud es un derecho fundamental, y que esto entonces obliga a que nosotros hagamos unos ajustes al interior de nuestro sistema de salud que sean determinantes. Gran parte de estos ajustes que propuso la 1751 nos convoca a retomar todo el tema del enfoque de la prevención de nuestro sistema de salud, de salirnos de ese modelo tan medicalizado y hospitalocéntrico, y centrarnos en la atención primaria de salud. Pero pues es un reto, ha sido un reto para Colombia, y también nos ayuda a definir un modelo de atención a partir de la política de atención integral en salud conocida como la PAIS,
nos definió un modelo de atención integral que fue el MIAS, que luego fue ajustado con el modelo de acción, del modelo de acción territorial en salud con el MAITE y que luego, digamos, también nos ha mantenido muy conectados con entender que necesitamos tener diferentes niveles de gestión integral del riesgo en salud, en donde todos tenemos responsabilidad, desde las entidades territoriales, la misma población, en todo el tema de gestión del riesgo integral, entendiendo todo lo que es el mantenimiento y la producción de salud, promoción de la salud. Después todo el tema del enfoque de riesgo en grupos de riesgo, ¿sí? Y también ya todo el tema del enfoque de riesgo desde el riesgo individual. Ahora estamos entonces en unas discusiones y debates alrededor de la reforma con el gobierno actual, que fue una de las apuestas del gobierno. Pero más allá de hablar de esas tensiones que se están generando desde lo político en términos de la reforma, yo sí quisiera con el doctor Vecina y con Sebastián, y perdóname Sebastián que te tutee, pero pues digamos tuvimos la oportunidad de compartir como estudiante y como profesora y eso de pronto me da esa, esa confianza. Pero sé que Sebastián ha sido una persona muy activa, ¿cierto?, en el tema de analizar la situación del sistema de salud colombiano, pero ha tenido y tiene un rol de representación del gremio médico y además es médico familiar. Entonces, pensé que un tema que necesariamente con reforma, sin reforma, en cualquier modelo de sistema de salud, sea universal, sea de aseguramiento, pues el talento humano o el recurso humano necesita ser reconocido como un componente del sistema de salud determinante. Y allí entonces es sobre esos asuntos que queremos conversar. Y el otro asunto sobre el cual quiero conversar con ustedes y que podamos conversar con los asistentes es sobre lo que es de verdad desarrollar la atención primaria de salud y cómo la atención primaria de salud pues se logra también desde ese cambio de paradigma, inclusive desde la misma formación de los profesionales, de los técnicos, los tecnólogos y todos los que actuamos en el sector salud, pero sobre todo los que tenemos esa función y esa agencia directa con las personas, con las comunidades, en el agenciamiento del cuidado de la salud. Así que, doctor Vecina, la metodología que vamos a llevar hoy, Sebastián, es que ustedes van a tener máximo 45 minutos para presentarnos una disertación, una ponencia de parte de ustedes. Y luego vamos a abrir la posibilidad de preguntas que vamos a apoyarnos en un formulario que Laura les ha puesto para que ustedes puedan hacer las preguntas de manera un poco más organizada para que podamos aprovechar el tiempo. El tiempo son máximo 45 minutos, pueden ser menos, pero sí la idea es que no sea más de ese tiempo para que podamos alcanzar a tener un poquito de conversación con las personas que están asistiendo hoy. Doctor Vecina, muchísimas gracias nuevamente y tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo no hablo castellano. Tuve muchas experiencias de trabajo fuera de Brasil y por Organización Panamericana de Salud, Banco Mundial, la Fundación Kellogg. Estuve algunas veces ahí en Colombia, en Bogotá, Medellín, Río Negro, ¿no? Pero siempre trabajando, ¿no? Entonces, hablo un poco castellano, pero a veces hago confusiones. Entonces, yo espero que ustedes puedan comprenderme. Yo voy a hablar despacio y vamos a ver eso, ¿no? Y ya tenemos un problema bastante complejo, que es hablar del sistema de salud brasileño en 40 minutos. Cualquier sistema de salud en cualquier país del mundo, hablar en 40 minutos es un reto bastante difícil, ¿no? Pero yo voy a hablar un poco o qué era antes, cómo era el sistema de salud en Brasil antes de 1988, cuando fue creado el Sistema Único de Salud. Y después voy a hablar un poco de cómo fue la transición de un sistema bismarckiano basado en la seguridad social
para un sistema tipo Servicio Nacional de Salud, ¿no? Y para terminar, yo espero hablar un poco también de la cuestión del financiamiento de la asistencia de salud en Brasil. Y ahí, por el medio, vamos a hablar bastante de la atención básica en salud, ¿no? Bueno, antes de tener un sistema de salud de base universal, nosotros teníamos un sistema clásico de salud, que es lo que tienen la mayoría de los países latinoamericanos y algunos europeos como Francia y Alemania, que es el modelo bismarckiano basado en la seguridad social. Brasil empezó a construir su sistema de salud en 1923 y con base en la seguridad social, donde los trabajadores aportaban una cantidad de plata, 8% de sus ganos, y los empleadores otro 8%. Y esto era la cantidad de dinero para financiación de asistencia médica, asistencia social y la cuestión de, de cuando las personas paran de trabajar, ¿no? Ustedes llaman nosotros llamamos de aposentadoría, pero ustedes llaman de De eh, jubilación. jubilación, para los jubilados. Ujú. Entonces, esta era la manera de financiación. El sistema brasileño, a partir de la década de 70, cuando ainda vivíamos bajo una dictadura, nosotros tuvimos, por cuenta de las medidas tomadas por la dictadura, un gran proceso de urbanización. El Brasil era un país mucho rural, era un país que tenía durante la década de 60, los años 60, tenía el 40% de la población urbana y 60% de la población rural. Esto se invirtió de una manera muy rápida y medio trágica en los años 70, 80. Hoy Brasil es un país urbano. 85% de la población es urbana. Solamente 15% de la población es rural. Y en los estados del sur del país, los estados más desarrollados, que tienen más plata, esto incluso es menor. El estado de São Paulo, donde estoy yo ahora, tiene 96% de la población urbana. Solo 4% de la población es población rural, ¿no? Pero en el nordeste del país y el norte del país, que tiene menos gente que el resto del país, el norte tiene solo 4% de la población, pero hay una tendencia al proceso de urbanización y una tendencia muy fuerte. Y es obvio que esta urbanización fue importante para la mejoría de las condiciones de vida, pero también para algunas condiciones peores, ¿no? O que se ve en la periferia de las grandes ciudades, que es el proceso de subhabitación, ¿no? De cualquier manera, el progreso social y económico que tuvimos, particularmente a partir de la redemocratización del país, a partir de los años 90, nos libraron de la desnutrición. Prácticamente no tenemos. Tuvimos ahora con la COVID y con el desgobierno de Bolsonaro, tuvimos la vuelta de la desnutrición, pero hasta el 2020 no teníamos más casos de desnutrición grave. Teníamos sí subnutrición, pero desnutrición no. Pero volvemos a tener durante el gobierno pasado, que puso de lado todas las políticas sociales, ¿no? Asimismo, a partir de los años 70, con el proceso de urbanización y con un aumento de la importancia
de los municipios, que es donde están los ciudadanos. Se buscó dar respuestas a sus necesidades de salud. ¿Por qué? Porque el gobierno central, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Presidencia y Asistencia Social, estaban solamente preocupados con atender a la población segurada. La población mm, más pobre prácticamente no tenía acceso a servicios de salud. O tenía acceso como, ustedes utilizan esta palabra, yo creo, indigentes, ¿no? Las personas pobres que no tienen plata, ¿no? Entonces, nos teníamos en aquel momento, antes de la Constitución de 88, una parte de la población urbana que tenía un vínculo formal de trabajo y por lo tanto tenía derecho a asistencia médica de la Previdencia, de la Seguridad Social. Del total de las personas que estaban en las ciudades, esto faría algo como 40-45% de la población. El restante de la población, fuera la población rural, que no tenía asistencia, tenía un tipo de asistencia que llamábamos de FUN rural, Fundo para los Trabajadores Rurales. Pero era un fondo que hacía un pago muy pequeño per cápita para que determinados hospitales del interior asistisse a los trabajadores rurales. Y era muy pequeño el fondo, ¿no? Y teníamos una parte de la población que ya desde los años, final de los años 50, nosotros pasamos a desarrollar un modelo de atención privada. ¿Qué era el modelo de atención privada? Era un modelo de pagos hechos particularmente por empleadores que querían que el talento humano, como dicen ustedes, fuera más rápidamente atendido para volver a trabajar. Entonces, como la seguridad social tenía un proceso de atención a salud un poco burocrático, lento, las industrias más desarrolladas, y aquí en Brasil la industria más desarrollada en aquel tiempo era la industria automovilística. Entonces, estas industrias empezaron a contratar servicios médicos eh, a más, ¿no? Un servicio médico que, además de la seguridad social, también hacía una cobertura más. ¿Qué tenía esta cobertura? No tenía colas, ¿no? Y además de no tener colas, también tenía la posibilidad de dar una mejor condición de conforto, lo- 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 las habitaciones individuales, ese tipo de cosas. Então, basicamente, este sistema se empezó a desarrollar en Brasil en finales de los años 50 y hasta hoy está muy desarrollado, creció mucho. Nosotros vamos a hablar un poco más a frente de ellos. Entonces, una parte de la población urbana tenía acceso a la seguridad social y a un plano de salud privado, y lo restante de la población tenía acceso a asistencia pública, pero asistencia pública como indigentes, ¿no? La mayoría de las personas era una medicina muy pobre, con poca tecnología. Y miren que hasta el inicio de los años 80, las personas que tenían tuberculosis eran tratadas con aislamiento. Las personas que tenían hanseníase eran tratadas con aislamiento. Las personas que tenían disturbios mentales un poco más fuertes eran tratadas con aislamiento. Eso hasta el inicio de los años 80. Entonces, eh, eh, a partir de ahí, nosotros que estábamos en la academia, estábamos en la universidad, pasamos a discutir dentro de la nueva realidad de las condiciones sociales de la población, cómo hacer para mejorar
la atención a la salud y cómo hacer para mejorar las condiciones sociales, que eran muy malas en Brasil al final de los años 70 y en esta transición que vivimos entre los años 80 y 90 para salir de la dictadura y entrar en un régimen democrático. Muchas experiencias fueron hechas en el final de los años 70, inicio de los años 80, en municipios más desarrollados, de atención primaria a la salud, de gestión de hospitales, y estas experiencias se fueron sumando. Y, y nosotros hicimos un gran movimiento. Nosotros los profesionales de salud, particularmente vinculados a la universidad, hicimos un movimiento que llegó hasta el pueblo, y llevó hasta, en aquel momento era importante, la iglesia brasileña, la iglesia católica, con las comunidades eclesiales de base, que este es un movimiento que se tuvo en toda la América, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos la capacidad de unir fuerzas dentro de la sociedad y organizar discusiones. Y durante el inicio de los años 80, estas experiencias de integración entre el servicio de las secretarías estaduales, de las secretarías municipales, los estados aquí son los departamentos de ustedes ahí, ¿no? Brasil es una república federativa y tiene estados. Entonces, los estados y los municipios que habían desarrollado una cierta capacidad de atender a sus ciudadanos, desarrollaron muchas experiencias muy interesantes durante ese inicio de los años 80. Y ahí llegamos, nosotros en Brasil, desde los años 40, realizamos a cada 3, 4 años una conferencia nacional de salud. Las conferencias nacionales de salud eran realizadas apenas entre técnicos hasta la 7ª Conferencia Nacional de Salud que ocurrió ahí en el final de los años 70. Y ahí, en el proceso de redemocratización, resolvemos hacer una conferencia nacional en Brasilia en 1986, que fue convocada nacionalmente, y no más solamente con expertos, mas con población. Entonces, se establecieron que en todos los municipios que quisieran hacerlo, y en todas las provincias, todos los estados, se realizarían conferencias locales. Y de las conferencias locales serían escogidos representantes para ir a Brasilia. Y en Brasilia, en 1986, tuvimos 5.000 personas representando todo el país. Fue una reunión fantástica, un momento marco en la historia de la democracia brasileña. El sector salud fue muy fuerte para volvernos a un estado democrático. Y en esta reunión salieron las propuestas de la construcción de un sistema único de salud. Se discutimos mucho que el modelo bismarquiano de la seguridad social ponía afuera los trabajadores que no tenían empleo formal. Puede ser buena en Francia, en Alemania, a donde el pleno empleo es muy relevante. Pero en países poco desarrollados como los nuestros, la seguridad social no sustenta la asistencia a la salud. Crea mucho desajuste en la sociedad, ¿no? Hoy estamos aprendiendo que el modelo que nosotros elegimos también nos llega tanto, pero es mucho mejor que el modelo de la seguridad social. Entonces, ahí fue formulada la propuesta de la creación de un SUS. Miramos a la Inglaterra y al Servicio de Salud inglés. Miramos a Cuba y el Servicio de Salud de Cuba, ¿no? Hablamos más del sistema de salud inglés porque no se puede hablar de los comunistas, entonces, bueno, que sean los ingleses entonces. Pero esta fue la idea básica de crear un sistema de salud universal
con atención integral a la salud. Este es un lance importante en los tiempos que vivimos hoy nosotros, ¿no? Porque no da para hablar de una medicina pobre para pobres, una medicina que solamente tenga atención primaria a la salud. Sí tenemos que tener atención primaria a la salud, mas tenemos que tener también la secundaria y la terciaria. Tenemos que garantizar el acceso a tratamientos para enfermedades que hoy representan la parte más importante del proceso de adoecer de nuestras poblaciones. En Brasil, el 35% de la población muere por causas cardiovasculares. 35%. El 20% por causas cáncer, o causas oncológicas. Y 15% violencia. O sea, eh, el 65% de la mortalidad de Brasil está explicado con tres grandes grupos de causas. Y todas son muy complejas. ¿Eh? Cambiar la muerte por causas cardiovasculares, cambiar la muerte por cáncer, cambiar la muerte por violencia, todo exige un conjunto de acciones, una intersectorialidad muy importante y muy compleja de realizar, mas que tiene que haber articulación de la sociedad. Entonces, no da para poner a largo el sistema de la atención a salud secundaria y terciaria. Además, hay el problema del envejecimiento. Hoy ya tenemos casi el 20% de la población acima de los 65 años. Hemos perdido algunos años de expectativa de vida al nacer con la pandemia, pero ya estamos recuperando esos años, ¿no? Estábamos con 74 años, caímos para 72 y ahora estamos volviendo a los 74, 75 años. La mujer 76, el hombre 75, 74. La queda de la fertilidad, ¿no? Hoy también esto es un hecho. Estamos con 1,6 hijos por pareja, ¿no? O sea, estamos disminuyendo la población. Entonces, esos nuevos fenómenos demográficos son fenómenos que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, el sistema tiene que ser universal, el sistema tiene que ser integral. Tiene que entregar promoción de salud, tiene que entregar recuperación, tiene que entregar rehabilitación. Y es una cuestión que no teníamos la preocupación con los portadores de deficiencias. Pero es una población cada vez más importante dentro de la sociedad, los portadores de deficiencias. Y ahí entonces tener un brazo más fuerte para tratar los portadores de deficiencias es muy importante. Entonces tiene que tener integralidad. Y además de tener integralidad, el tercero principio de la construcción del SUS fue la cuestión de la igualdad. Pero después de hacer la ley a donde está escrito igualdad, nosotros vimos que cometimos un error. Porque en una sociedad tan distinta, tan desigual como nuestra sociedad, la igualdad es un pecado. Tenemos que tratar los diferentes. Los más pobres tienen que tener más. Los más ricos tienen que tener menos. Y ahí empezamos a hablar de equidad, que es una tentativa de identificar. Y cuando tenemos una persona negra que entra en una unidad de salud o embarazada, esta persona negra tiene 4 a 5 veces más chance de morir do que una persona blanca. No es que la cor mata, es que los negros son más desiguales. Los negros son más pobres en nuestra sociedad, ¿no? El 56% de la población brasileña se autodenomina negro o
pardos, ¿no? Entonces, la mayor parte de la población brasileña es negro parda, pero no tiene acceso a servicios, a empleos, a educación, como el restante de la población tiene. Entonces, esta cuestión de la equidad es una cuestión muy importante para tentar atacar el proceso de desigualdad, ¿no? Entonces, son los tres principios. Ahí tenía algunas directrices, ¿eh? Las directrices son básicamente la cuestión de la descentralización. Los municipios brasileños participaron activamente de eso. Nosotros tenemos 5.670 municipios. El menor municipio tiene 830 personas. Es muy pequeño. Y lo mayor es la ciudad de San Pablo, que tiene 12 millones de ciudadanos. Es 4 veces el tamaño de Uruguay. Entonces, esto es muy distinto, ¿no? Entonces, este es uno de los problemas que tenemos hoy, ¿no? Hicimos una descentralización durante casi 20 años, la construcción del SUS, basada en el municipio y no basada en manchas populacionales, en espacios demográficos definidos. Hoy estamos empezando una durísima discusión de reducir la importancia política de los municipios y construir un modelo de gobernanza que sea regional, que mire a manchas, no sé cómo se dice en castellano, manchas populacionales, ¿no? Regiones agregadas. Por ejemplo, la ciudad de São Paulo. La ciudad de São Paulo tiene 12 millones de habitantes, pero ella se queda en una región de salud que tiene 39 municipios y ahí llega a 20 millones de habitantes. No hay cómo tratar los 12 millones de ciudadanos de la ciudad de São Paulo por su capacidad de atracción de los 39 municipios que componen la Gran São Paulo, la región de la Gran São Paulo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que el municipio de São Paulo y los otros 38 municipios que componen la Grande São Paulo y el gobierno del estado, que tiene muchos recursos, cómo hacer una gobernanza común, donde toda la red secundaria y terciaria, porque la primaria está en el municipio y cerca del ciudadano, pero la secundaria y la terciaria tienen que servir a toda la población. 15% de las internaciones de la ciudad los acamamientos de la ciudad de São Paulo son de no moradores en la ciudad. Algunos tratamientos más complejos, como quimioterapia para cáncer, el 70% de la quimioterapia de cáncer realizada en la ciudad de São Paulo son de personas que no moran, no residen en la ciudad de São Paulo. Entonces, este es un problema con lo cual estamos trabajando ahora, pero la descentralización es una directriz importante. Y junto con la descentralización, nosotros tenemos que mirar la cuestión compleja del control social. Esto fue una creación brasileña. Brasil resolvió que teníamos que tener control social. Y ahí hay una ley específica que dicta que en cada nivel de gobierno, municipal, estadual, federal, tiene que tener un consejo. Este consejo debe tener 32 personas. La mitad, 16, deben ser representantes del pueblo, de los portadores de enfermedades. Los otros 16, 8 representantes de los trabajadores, privados y públicos. Y los otros 8 representantes de los tomadores de decisión, privados y públicos.
Este consejo es un consejo que, por definición legal, es un consejo que no aconseja, que decide. Es un consejo decisorio. Él decide el presupuesto, él decide sobre la propuesta de política, la planificación del municipio, del Estado, de la nación. Obvio que la democracia participativa tiene un choque con la democracia representativa, porque quien aprueba el presupuesto es el Congreso, la Cámara Municipal de Vereadores, la Cámara Estadual, etc. Entonces, hay un choque, pero en estos 35 años de funcionamiento, esto no fue una cosa muy grave, pero es importante tener en cuenta eso porque el control social es decisivo, es decisivo. Y además de eso, por cuenta de que es un proceso muy positivo, en los estados más desarrollados, muchas unidades de salud, hospitales, ambulatorios, e incluso unidades de la área de la salud básica, tienen sus propios consejos. A donde la población buscó construir estas situaciones, tenemos consejos locales de salud, con esta composición de 32 personas. Bueno, esto fue lo que llevamos a la aprobación en la Constitución de 88 y ahí se promulgó la ley en 1990 y es la ley de creación del SUS. El SUS fue creado y desde 1990, cuando se creó la ley específica para el SUS, estamos tentando implantarlo. Muchas dificultades, muchas dificultades. Primero, cómo absorber toda la estructura de la seguridad social. Esto tuve muchos conflictos, pero pasamos. Durante la década de 90 pasamos. Y ahí realizamos algunas experiencias que fueron muy exitosas de implantación de un modelo de atención a salud que miraba el modelo inglés con una adaptación nacional. El modelo inglés, o que es? El médico, el general practitioner, tiene una población adscrita, 3.000 personas, 3.000 personas. Nosotros teníamos una experiencia aquí de muchos años atrás, de la década de 80, de utilizar agentes comunitarios de salud para hacer educación sanitaria. Entonces, resolvemos unir la propuesta del arreglo que tiene los ingleses con algo nuestro, claro. Y ahí incluimos en la equipe de salud el agente comunitario de salud. ¿Qué es un agente comunitario de salud? Es una persona que tiene el ensino básico, los 8 primeros años de aprendizaje, o sea, sabe leer, escribir y hacer cuentas. Y tomamos un cuidado a más, que para cada 150 a 200 familias teníamos que tener un agente comunitario de salud. Y este agente comunitario de salud debería todos los meses entrar en todas las residencias, en todas las habitaciones de las personas de su base territorial. Esto creó una situación que competió con la cuestión de los servicios de salud, con la contratación de las personas, porque en el sector público la contratación de las personas se hace a través de un proceso llamado concurso público. Ustedes también lo hacen ahí. Pero no puedo hacer un concurso público cuando yo digo que
las personas que van a trabajar en esta región de salud tienen que morar en esta región de salud. Entonces ya no cabe concurso. Entonces, esto creó un problema que está resolvido hoy a través de parcerias con iniciativa privada. Hay que contratar la persona que va a entrar en la casa de las personas, dentro de donde las personas moran, habitan, para que tengan confianza de las personas que ellos van a visitar. Entonces, se creó un modelo a donde se tiene el agente comunitario de salud con algo en torno de 150 a 200 personas, familias. Eso llega a 700 a 1000 personas. Cuando para un agente, para una equipe de agentes comunitarios, porque trabajamos en equipes con 4 a 5 agentes comunitarios, o sea, 1000 a 800 famílias. Para cada grupo de 4 a 5 agentes comunitários, uma enfermeira, um médico e 2 atendentes, auxiliares de enfermería, de la enfermagem, ¿no? Entonces, esta es la equipe básica. Atiende entre 3 a 4 mil personas y tiene una base territorial, tiene adscripción geográfica. Es un proceso de regionalización de la atención a la salud. Este proceso fue un proceso muy exitoso. Fue muy difícil, está siendo muy difícil porque nosotros no tenemos la carrera de médico de familia. Entonces, ¿quién está trabajando como médico en la atención primaria? La mayor parte son los recién formados que no han hecho su residencia, o los viejos que están cerca de su jubilación, pero no consiguen vivir si no trabajan. Entonces, la gran mayoría son viejos y recién formados. Ahora estamos empezando haciendo un esfuerzo muy grande para aumentar las residencias de formación de médicos de familia. Además, también tuvimos un problema muy grande que no teníamos médicos en número suficiente para llevar a la periferia. Entonces, en un primer momento nos ayudaron los cubanos. Llegamos a tener aquí en Brasil 15.000 médicos cubanos. Pensen, 15.000 médicos a 3.000 personas por médico, 45 millones de brasileños atendidos por un médico que vino de fuera. Y fue una experiencia muy buena. Los cubanos no hablaban portugués, por supuesto, pero nuestra población los entendía, y fue una experiencia muy buena. Bolsonaro acabó con el proceso cubano, pero en este gobierno de Lula nosotros no retomamos la ligación con Cuba, pero facilitamos la vida principalmente de médicos brasileños formados en el exterior, y hay muchos que puedan trabajar en la atención primaria. Entonces, o sea, no es un céu, no es una cosa muy buena ainda, aún, pero caminamos, ¿no? Estamos mejor. Entonces, esto es la estructura de la atención primaria. Hoy Brasil tiene 60% de nuestra población cubierta por lo que llamamos de estrategia de la salud de la familia. Ese 60% de la población eh, eh, debe estar ahí unos 130, 140 millones de personas cubiertas por estrategia de salud. ¿A dónde no tenemos estrategia de la salud de la familia? Tenemos un modelo anterior, que era una unidad básica de salud con un clínico, un pediatra y un obstetra. Entonces, básicamente, pero o clínico, obstetra y o pediatra, ellos trabajan bajo a, arrendamiento de consultas, de citas, de citas, ¿no? Y por eso no tienen, no tienen un sistema de atención abierto. La atención primaria hecha por la estrategia de la salud no hace citas. Las personas son atendidas de acuerdo a sus demandas. Quien organiza la agenda es el agente comunitario de salud. Y
toda la semana, un período de la semana es dedicado a discusión de la situación geográfica y do que se pasa en aquella región de salud. Todas las semanas, lunes por la mañana es para eso. Lunes por la tarde es para capacitación. Y ahí los otros días, bueno, al sitio, ¿no? Al campo. Y el sistema es un sistema muy bueno. Cuando necesita encaminamiento para el sistema de atención secundario terciario, ahí tiene el sistema de regulación. El sistema de regulación va muy mal. Nosotros no estamos administrando las colas, porque los municipios tienen sus colas, los estados tienen sus colas y las colas no se casan. Este es un gran problema. En este momento, el gobierno de Lula está discutiendo la creación de sistemas integrados en regiones de salud. En este momento, esta es la discusión. Vamos a ver si vamos a conseguir caminar, porque organizar filas sabemos cómo hacerlo. Tenemos, por ejemplo, la cuestión de los trasplantes. El Brasil hoy es el mayor trasplantador de órganos del mundo. Y las colas de trasplante son muy respetadas en el Brasil. No hay como, mesmo teniendo mucha plata, no hay como engañar las colas, ¿no? Son muy bien estructuradas y organizadas. Entonces es posible hacerlo para la cirugía de, Cadera, de cadera, para la cirugía de rodilla. rodilla, ¿no? Para la cirugía cardíaca, para la cirugía de cáncer. Es posible hacerlo, pero no alcanzamos aún esta situación. Yo estoy llegando ya a mi tiempo, entonces podría hablar un poco de la constitución de la red de servicios de salud en Brasil, en términos de pública o privada. El 40% de la red hospitalar brasileña es estatal, 60% es privada, que en gran medida contratada pelo Sistema Único de Salud. Los pagos se hacen por un modelo que é um pouco diferente do fee for service, pero é um modelo por paquetes que chamamos procedimentos. E esto já vem desde 1982, quando aún estavam na medicina bismarquiana. E además temos o crescimento de la área privada, que é chamada aqui em Brasil de assistência médica suplementar. ¿Por que suplementar? Porque as pessoas têm direito ao SUS e ao sistema de saúde que estão pagando. E o sistema de saúde que estão pagando, o que eles oferecem? Eles oferecem no colas, sem filas e mais conforto, habitações melhores. Además de esto, tem um problema que temos que resolver: o acesso à tecnologia. O acesso à tecnologia no SUS se hace a través de uma Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia, CONITEC, que decide a tecnologia que vai ser utilizada para o SUS. El 95% das cirurgias em Brasil são cirurgias abertas. El 95% das cirurgias da medicina suplementar são cerradas por videolaparoscopia. Esto es un evidente sinal de la desigualdad con que estamos usando para la incorporación de tecnología en la área del SUS, en la área privada. Esto tenemos que buscar resolver. Cuanto a la cuestión y los médicos que trabajan con el sector público son asalariados, tienen un sueldo. Pero los médicos que trabajan en la iniciativa privada, la gran mayoría trabajan por fee for service. Es un pagamento por servicios prestados. Los que trabajan en áreas cerradas, como UTIs y áreas de emergencia, ese sí tienen sueldo, ¿no? Y el financiamiento en Brasil. Brasil investe en salud total 2022. 9,3% de seu produto interno bruto. 9,3% de seu produto interno bruto. Esto
en 2022 significó 915.000 millones de reales, lo que traducido en dólares, el valor do Brasil, 5 dólares, 5 reales por un dólar, nuestro sistema de salud en 2022 aportó 183.000 millones de dólares. Con 210 millones de habitantes, nosotros tuvimos un per cápita de 872 dólares per cápita. Pero entre lo público y lo privado, esto es muy distinto. Lo privado aplica 4 veces más que a media del público. De este gasto total, este es 9,3% de PIB, 43% es gasto público, 57% é gasto privado. Então, quando nós miramos outros países, os outros países da comunidade europeia têm um gasto em saúde entre 10 e 15%, 10 e 15% do PIB. Pero quando você entra dentro, la porcentaje de gasto público en los países que tienen sistemas universales de salud está en torno de los 70%. Brasil está allí con cerca de los 10% de gasto en salud, pero el gasto público en salud es de solamente 43%. Es un gasto insuficiente. De este gasto público total, mitad es federal, mitad de la mitad es de las provincias y mitad de la mitad es municipal. Esta es la división que tenemos hoy. Y el gasto privado. El 30% del gasto privado es out of pocket. Las personas pagan. Nosotros en Brasil tenemos un sistema universal de atención a salud, mas no tenemos una asistencia farmacéutica que merezca ese nombre. O sea, los medicamentos, una parte importante de ellos están por fuera. Tenemos, sí, distribución de medicamentos de alto costo, la distribución de medicamentos para AIDS, 100% de los medicamentos de AIDS son distribuidos. Los medicamentos de alto costo incluyen los medicamentos que son consumidos por las personas que hacen trasplantes para que no percan sus injertos, ¿no? Entonces, más o menos eso. E a saúde suplementar, a saúde privada, recebe 27% del total del gasto privado, o que é volume de dinheiro quase semelhante ao gasto federal em saúde no Brasil. E parte deste gasto é financiado com renúncia fiscal, o que hace mais desajuste aún. Bueno, yo intenté hacer Sí, un resumen. doctor, yo lo que le propongo es que paremos allí. Muchas Listo. gracias por toda esa información que nos ha entregado de cómo funciona el sistema de salud brasilero. Porque es importante entender que un país como Brasil, que tiene 210 millones de habitantes, pues ha sostenido por más de 20 años un sistema único de salud. Entendemos la complejidad de los sistemas de salud, pero es importante también entender en qué cosas ustedes son conscientes que necesitan mejorar, y para nosotros que estamos pensando en un sistema de salud de base universal, pues es importante conocer dónde, digamos, están esos talones de Aquiles o esos puntos críticos que hay que abordar. Y entonces quiero darle la palabra al doctor Sebastián Galvis y después tener el espacio de hacerle preguntas, porque me imagino que muchos de los participantes tienen preguntas en relación a esto que queremos discutir, y es cómo realmente sostener un talento humano vinculado con garantías. Usted ya nos ha dado una información, pero es importante saber cómo sostener un talento humano con con unas garantías básicas, esenciales, dignas, para que podamos hablar de que un sistema de salud se desempeña
por lo menos eficientemente, no a costa del trabajo de las personas, sin que se reconozca, digamos, su dignificación laboral en términos de poder entregarle a las personas lo mejor de sí para poder tener un mejor sistema de salud que responda a las necesidades de la atención en salud en los diferentes territorios. Doctor Sebastián, tiene la palabra. No te estamos escuchando, o por lo menos yo no te escucho. ¿Cómo Brasil en estos años, doctor, ha logrado que estos equipos, estos agentes, perdón, comunitarios de salud tengan esa vinculación y esa permanencia dentro del sistema? ¿A ellos les paga directamente quién? Y digamos, esa asignación de eso que son, me imagino que son salarios, son reconocidos de manera anual o están intermediados por alguna agencia, o cómo estos agentes comunitarios que tienen esa función tan importante de vincular a la comunidad con la atención en la atención primaria y ya lo que es como la puerta de entrada a la atención en salud. ¿Cómo se logra esto? Bueno, ¿estamos escuchando? Perfectamente. Lo que pasa es que buena parte de los agentes comunitarios de la salud, hoy por cuenta de que no pueden pasar por concurso público, porque tienen que estar residiendo en la área donde van a trabajar, ellos están contratados a través de instituciones privadas con las cuales los municipios hacen convenios. Las instituciones privadas la estamos llamando aquí de organizaciones sociales de salud. Entonces son organizaciones privadas que hacen el contrato de estas personas, y como ya lo están contratando, también están haciendo el contrato de los médicos de estas ciudades, ¿no? De estas situaciones. Entonces, ¿quién hace los pagos? De la equipe es el municipio generalmente a través de una organización social. Yo creo que hoy la gran mayoría de las equipos de salud de la familia de Brasil están pagas a través de este modelo, a donde el municipio recibe incentivos del gobierno federal, eventualmente de los gobiernos provinciales, y con este financiamiento hace los pagos del médico, de la enfermera, de los auxiliares de enfermería y de los agentes comunitarios de salud. Todos ellos reciben salarios. Y en el caso de los consejos, ay, perdón, en el caso de los consejos locales de salud, las 32 personas reciben una remuneración mensual, Ninguna. o eso es de manera, es de participación y cada quien. Esto es solamente de participación. No tiene ningún tipo de remuneración para participar de un consejo que tiene por lo menos una reunión mensal, y puede tener algunas reuniones, una o dos por mes, preparatorias para la reunión mensal. Los costos, digamos, de desplazamiento de estas personas a las reuniones tampoco son cubiertas con recursos del sistema. No, porque ellos están cerca, ellos están a donde habitan. Entonces, Ujú. no hay deslocamiento importante de las personas. Lo que sí es pago, por ejemplo, para ir al Consejo Nacional de Salud, ahí sí, todas las despesas son pagas, ¿no? El avión, el hotel, Ok. la alimentación, porque las reuniones del Consejo Nacional de Salud son de 2 días, Ujú. una vez por mes, 2 días. Los consejos estaduales de salud son reuniones de un día, pero ahí hay representantes, por ejemplo, de todo el estado de São Paulo. El estado de São Paulo tiene 42 millones de habitantes, y una parte de esos representantes del pueblo o de los trabajadores de salud tienen que se deslocar. Entonces, estos son pagos, ¿no? Pero solamente en esta situación. Doctor, y siempre hablamos del médico y la enfermera.
Pero ¿qué pasa con los otros profesionales que juegan un papel determinante en la atención básica? Que para nosotros, digámoslo, queremos diferenciar atención básica de atención primaria de salud, entendiendo ya ese agenciamiento del territorio para reconocer estos determinantes sociales que exigen un tema de gobernanza y demás. Pero en la atención básica, los equipos básicos, enfermera, médico, auxiliares, pero ¿dónde está el odontólogo? ¿Dónde está el nutricionista, donde El, hay otros profesionales como un trabajador social, un psicólogo? el odontólogo está más presente. Hoy tenemos un gran proyecto que empezó en los años 2004, que es el proyecto Brasil Sorridente, a donde se buscó anexar en las estructuras de la atención, de la estrategia de la salud de la familia, un dentista con un agente de salud bucal. Entonces, hay una distribución no tan grande, pero bastante importante. Yo no sé, no sería capaz de decir el tamaño. Además de eso, tenemos una estructura propia para atención a la salud mental, que son los CAPS, los Centros de Atendimiento Psicosocial, algunos especializados en álcool y drogas, pocos especializados en salud mental infantil, pero tenemos algunos especializados en salud mental infantil. Y algunos, pocos también, en Brasil todo, que funcionan 24 horas para sustituir el proceso de desinternación, de abolición, de tratamiento coercitivo de los pacientes portadores de enfermedades mentales. En el final del gobierno, antes del inicio del golpe que hubo aquí con la queda de la presidenta Dilma, nosotros estábamos iniciando la implantación de núcleos de apoyo a la salud familiar, los NASFs. ¿Qué era un NASF? Era un núcleo a donde se quedaba un pediatra y algunos especialistas estratégicos, como puede ser un cardiólogo, un psiquiatra y una nutricionista. Este núcleo de apoyo a la salud de la familia trabajaba con 15 a 20 equipos de salud de la familia. Y ello hacía supervisión y auxiliaba la salud de la familia. Actualmente estamos trabajando en un proceso de telemedicina, porque entre aquel 2014, 2015, que fue cuando tuvimos este golpe de Estado con el afastamiento de la presidenta Dilma, aún no teníamos acceso a medicina digital. Y ahora estamos construyendo un acceso a medicina digital. El Consejo de Médicos en aquel momento vetó la utilización de la telemedicina. Y ahí con la pandemia, esto todo se, se revisitó. Y hoy estamos avanzando mucho en esto de la telemedicina. Pero hay una presión muy grande por incorporar nutricionistas, fisioterapeutas y profesores de educación física, por cuenta de la necesidad de haber un trabajo más importante de estimular Ok, las personas a hacer bien. ejercicio. Bueno, gracias, doctor. Vamos a avanzar entonces con Sebastián. ¿Ya estás listo, Sebastián? Sí, sí, ya decidí hacer la presentación sin cámara. Cuando estemos de pronto en las preguntas, me conecto del celular para que me vean la cara, ¿sí? Vale, Sebastián, tranquilo, no te preocupes. Bueno, entonces, nuevamente, muy buenas noches a todas y a todos. Le agradezco mucho a la profesora, a la profe Fernanda, María Fernanda Tobar, por esta cordial invitación. Un saludo al doctor Gonzalo Vecina, un gusto conocerlo. Le entendí muy bien la charla, me pareció que fue muy claro su español. Y bueno, Gracias. encontré varios puntos en común de su relato histórico, de lo que había antes
del 78, el 75 allá en Brasil. Esa historia que usted hizo, veo muchos puntos en común con Colombia que los quiero presentar también a continuación. Entonces, quiero comenzar diciendo que yo hago parte de la Federación Médica Colombiana. Yo estoy apoyando la reforma a la salud propuesta por el gobierno nacional de Gustavo Petro, por eso declaro ese conflicto de interés. Sin embargo, trataré de ser lo más objetivo posible con la información para pues no influenciar aquí a los que nos están escuchando, a los estudiantes y profesionales. Entonces, quiero comenzar con esta charla hablando un poco la historia de cómo nace el concepto de APS, luego pasar a mostrar rápidamente el marco normativo colombiano y finalmente quiero mostrar un documento que está trabajando el Ministerio de Salud sobre modelación del costo del modelo de APS en Colombia, que fue una charla que también nos dio un salubrista invitado en la Federación Médica Colombiana, donde él hace un estudio del costo en todo el territorio colombiano de cuánto valdría la implementación del modelo de APS que se pretende con la reforma. Entonces, con eso cierro la charla. Entonces, quiero comenzar diciendo, como ya muchos de ustedes recordarán, que en el año 79 se dieron reunión en Kazajistán, pues un estado de la antigua Unión Soviética, más de 130 países del mundo, y allí algo importante de este evento en Alma-Ata en ese momento fue que contó con la organización de un médico latinoamericano, el doctor David Teja de Rivero, médico peruano, que en ese tiempo, en la década de los 70, él trabajaba para la OMS, cuando la dirección de la OMS era el doctor Halfdan Mahler, y ese médico latinoamericano fue el encargado de organizar esta gran conferencia internacional sobre APS. Entonces lo traigo a colación, porque es un dato muy importante. Entonces en el 78 se da la reunión en Alma-Ata, Kazajistán, y allí se hace la declaración de Alma-Ata. Se recogieron experiencias de muchos países, experiencias de la medicina tradicional china, experiencias de la zona rural de China, experiencias africanas en prestación de servicios de salud en las comunidades más apartadas, en la India, en Latinoamérica. Ustedes ven allí en el mapa pues, la ubicación de, en ese entonces, Kazajistán, acá en la mitad de Asia. Y bueno, realmente cuando se hizo la traducción del término atención primaria en salud, pues este médico que organizó esa conferencia propuso un debate muy interesante con el término primario, con el término primario, porque al parecer hubo una traducción al español que no fue, digamos, muy honesta con el concepto original que se pensó en Alma-Ata. Y es que con el español entendimos primario como los servicios más básicos, los servicios elementales, los proveedores más básicos de la cadena de prestación de servicios. Sin embargo, el concepto de primario, como se entendió en Alma-Ata, iba un poquito más profundo y hacía referencia a que lo primario es lo nuclear de todo sistema de salud, es el eje, es lo principal, es lo prioritario. Eh, ¿Y por qué hacemos esta aclaración? Porque luego surge, después de esta conferencia, un concepto llamado atención primaria en salud selectiva. Entonces ya ese apellido de selectivo le da una connotación un poquito, yo diría más economicista, una connotación que se aparta de ese concepto original que fue declarado en Alma-Ata. Entonces, el concepto original de APS no se refiere únicamente a programas especiales para gente pobre, ni se refiere al nivel más periférico del sistema de salud, tampoco se refiere únicamente a un paquete de servicios para la gente que no puede pagar sus servicios, no hace referencia a un sistema de salud paralelo para gente pobre dentro del sistema de salud nacional, porque en Colombia las experiencias que hemos tenido de APS han apuntado hacia esto, hacia programas paralelos al Sistema Nacional de Salud para gente que no tiene capacidad de pago, para poblaciones muy pobres, pero no se ha entendido en una lógica de determinantes sociales de la salud, en una lógica de Sistema Nacional de Salud, en una lógica de equidad. No se ha entendido en Colombia. Entonces, eso generaba muchas dificultades para su concreción. Entonces, mire que eso es un artículo que fue publicado
en un paper donde esos autores, Barren y Walsh, le introducen el apellido de selectiva, y entonces son programas que debe financiar el Estado, según ellos, de enfermedades muy prevalentes en personas muy pobres con altas externalidades positivas, ¿cierto? Entonces es un programa para gente pobre, APS selectiva. Así que el concepto más amplio de APS realmente sí involucra el concepto, el marco conceptual de determinantes sociales de la salud y esos valores originales, el valor de la solidaridad, de la equidad y de la justicia social. Y esos tres valores finalmente se iban a cumplir con el propósito de salud para todos en el año 2000, que era lo que se propuso en esa época la OMS. Bien, entonces, otro concepto que hay que diferenciar es cuidado primario, porque, bueno, cuidado primario yo lo entiendo como el componente de los servicios de salud de la APS, ¿cierto? Entonces, lo que hace de pronto el médico de atención primaria, el médico general, el General Practitioner de Inglaterra, por ejemplo, el que está en contacto directo y que es la puerta de entrada al sistema de salud, y el que ofrece el cuidado primario. Pero pues cuidado primario, como les digo, también es muy centrado en atención médica y no trasciende la esfera del sistema de salud. Entonces, el cuidado primario hay que diferenciarlo de la atención primaria en salud también, aunque son dos conceptos muy parecidos. En Colombia hubo un estudio muy interesante que hicieron los docentes, unos salubristas de la Universidad de Antioquia, donde ellos le preguntaron a varios actores del sistema de salud colombiano qué entendían por APS. Entonces muchos se refirieron en esas entrevistas, fue una investigación cualitativa, se refirieron como al concepto de APS selectiva. Otros dijeron que la APS era el primer nivel de atención, lo más básico del sistema pues, de salud. Otros lo entendieron del modo integral como lo propuso Alma Ata originalmente, y otros inclusive entendieron la APS al margen del sistema de salud. Lo entendieron como una política pública transversal que le compete a todos los estados y a los gobiernos, que inclusive está más allá del sistema de salud y que tiene que ver con los determinantes sociales, con el agua, con el empleo, con el trabajo, con la seguridad alimentaria de la población, ¿cierto? O sea que mire que APS trasciende también el sistema de salud. Es algo transversal a la política de un Estado, o así debería ser como entendió originalmente. Bien, entonces en este estudio pues muestran por zonas del país cómo entienden la APS. En esto no me voy a detener, simplemente para decirles que este estudio es muy interesante porque muestra la diferencia de definiciones que hay en Colombia. Entonces, en este momento, digamos que lo hegemónico es quizá ese modelo de atención primaria en salud selectiva, diría yo. Pero ya la estrategia así global de equidad, como se entendió originalmente, nos falta mucho por avanzar en eso. Y pues en Colombia esto cobra importancia porque acá tenemos un sistema de salud basado en el aseguramiento en salud, quizás un tanto distinto al sistema nacional de salud que hay en Brasil, que nos comentó el profesor Gonzalo. Entonces ya voy a destacar las particularidades de Colombia. Acá hay varios actores con intereses diversos en este mercado de la salud. Hay actores privados, está sector público. Y bueno, ya veremos cómo se comportan estos actores en la prestación en Colombia de los servicios. Este paper se lo recomiendo a los que de pronto no lo conozcan. Es una investigación cualitativa que demostró pues una experiencia que hubo en Bogotá durante la alcaldía de Luis Eduardo Garzón, donde se implementó una forma de atención primaria en salud en su gobierno selectiva. Y en esta investigación ellos demuestran pues cómo las dificultades que hay en un sistema basado en el aseguramiento en salud para la ejecución de la APS. Pues porque es muy difícil poner de acuerdo a los aseguradores, con los prestadores, con los entes territoriales, y casi siempre el asegurador en salud en Colombia pues tiene la posición dominante porque es el que maneja la asignación del recurso, de los recursos públicos, y eso ha dificultado como esa conexión, esa articulación de actores. Entonces, esa investigación demuestra eso, las dificultades que hubo en Bogotá durante la alcaldía de Garzón para implementar un modelo de APS. Y así, hay varios estudios que uno puede revisar donde se demuestra que es difícil concebir modelos de APS cuando hay una posición dominante de actores privados que tienen, digamos,
pues el poder de asignación del gasto en salud. Entonces, una pregunta, bueno, ¿qué posición tenemos frente a la APS? Nuestra posición obedece a razones técnicas científicas, obedece a una línea epistemológica frente a lo que entendemos por salud, obedece a una postura política. Estas son preguntas que me plantea con respecto a eso. Entonces, en Colombia, aquí para aprovechar lo que nos comentaba, va a hacer algo de historia rápido del sistema de salud colombiano. En Colombia, en el año 1946 se crea el Instituto Nacional de Seguros Sociales. También era en ese momento un instituto que le ofertaba servicios de salud a los trabajadores del sector privado de modelo bismarckiano. Ya en el año 66, 64 más o menos, se crea la Caja de Previsión Nacional, Cajanal, que se encarga ya de prestar servicios de salud a los trabajadores públicos del gobierno estatales, y el gran porcentaje de ese momento de la población colombiana de las áreas rurales pues estaba sujeta a la caridad del gobierno nacional. Entonces ya digamos que por la reforma sectorial que hubo en Latinoamérica, en el mundo, promovida por esos informes del Banco Mundial, por las recomendaciones de los organismos multilaterales de crédito, pues Colombia ingresa en una lógica de introducción del mercado del aseguramiento en salud. Y eso se concreta con la Ley 100 de Salud del año 93, que se da en un contexto de políticas neoliberales que se están gestando en América Latina, en el mundo entero, y Colombia no fue ajeno a eso. Entonces acá se introduce la atención gerenciada en salud, el aseguramiento en salud, con la Ley 100. Si revisamos qué normas en Colombia hablan de APS, pues ustedes ven acá esta lista, acá están todas las leyes que hay en Colombia que hablan sobre salud, la mayoría de esas normas, y cuáles tienen explícitamente la palabra atención primaria en salud. Quizá el referente más cercano que tenemos es la Ley 1438 del 2011, que explícitamente introduce el término atención primaria en salud en el ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, uno le pregunta, bueno, la atención primaria es una estrategia, es un modelo, es una política pública, ¿esa vaina qué es? ¿Cierto? Porque uno encuentra en la normatividad diferentes formas de referirse a la APS, como estrategia, como un modelo, como programas. Entonces, no hay comunidad de criterios con respecto a eso. Vamos a decir que es una estrategia basándonos en, en lo que dice la Ley 1438, que es una estrategia de salud. Ya en el año 2016, pues, tenemos la política amplia de atención integral en salud, la PAIS, luego el MIAS, el MAITE. Y como ustedes ven, la APS tiene como tres componentes de acuerdo a esta normatividad. Un componente de prestación de servicios de salud, un componente de intersectorialidad y un componente de participación social y comunitaria en salud. En teoría, así lo consigue Colombia, pues la APS, con esos tres, digamos, enfoques. Y en este momento Colombia se está moviendo con unas guías que se llaman las rutas integrales de atención en salud, que es un documento público jurídico donde se establecen las intervenciones en tamizaje, las intervenciones por niveles de atención en salud que deben hacer los prestadores. Entonces dice, para atención, primer nivel de atención, hagan este tipo de procedimientos, hagan esos tamizajes, hagan esas intervenciones en salud individual, colectiva, bueno. Entonces la RIAS como que reorganiza eso en ese documento. Allí están explícitas y allí pues distingue intervenciones individuales, colectivas y poblacionales. Obviamente la que más le compete a los prestadores son las individuales, porque ya las colectivas y poblacionales obedecen más a los entes territoriales, a las acciones de otros ministerios colombianos. Bueno, eso es como el marco normativo colombiano. En esto no me voy a detener. Bien, entonces voy a aprovechar para hacer un breve resumen de cómo está organizado actualmente el sistema de salud colombiano. El nombre que recibe el modelo colombiano es el pluralismo estructurado. Es el nombre que le añadió el ministro de ese entonces, Juan Luis Londoño, que es un modelo que separa la administración del aseguramiento y de la prestación de servicios. Es el modelo de pluralismo estructurado. Entonces, como yo lo veo como si fuera una parte bismarckiana y
del sistema Beveridge, ¿cierto? Como una mezcolanza de los dos. Y los aseguradores manejan los recursos públicos en salud, que son los que están acá en la mitad como intermediarios financieros y administrativos. Aquí ya siguen esta cadena los prestadores y finalmente el pueblo que es atendido, pues. Y el Estado y el gobierno es el rector del sistema de salud, el ministerio y el órgano de control, Supersalud. Bueno, entonces, para hacer aquí también una aclaración de un término muy importante, y es que la prima que el gobierno le paga a las EPS para que las EPS cubran un plan básico de salud, en Colombia se llama la unidad de pago por capitación, la OPC, y si es para servicios de alto costo o para servicios complementarios, se llaman los presupuestos máximos, ¿cierto? Esta es como la prima que el gobierno paga para que las EPS cubran esos servicios. Y en eso hay unas discusiones que muy acaloradas en este momento en Colombia, porque hay unas denuncias del sector en el que yo me encuentro con respecto a unos desvíos o a una falta, a unos desvíos de unos recursos que hay para la salud. Entonces, este concepto de la OPC es muy importante para la discusión. En Colombia, ahorita que escuchaba al doctor vecina, él nos comentaba que en Brasil es como el 9% del PIB, ¿cierto? Le escucha ahorita. El 9% del PIB lo que gasta Brasil en salud. Colombia en los últimos 7 años ha gastado más o menos el 5,4% del PIB en salud. Un poquito menos que Brasil. Casi, mire que casi la mitad, 9%, 5%. Y como ustedes ven acá, esta es la distribución del gasto en salud en Colombia. Entonces miren ustedes que el presupuesto de salud del año pasado fue cerca de 80 billones de pesos. En ese momento, pues no tengo el cálculo para decir a cuántos dólares equivale eso o a cuántos reales, pero en pesos colombianos son 83 billones de pesos que se manejan en salud y están distribuidos de esa manera. Un 85% es para el plan básico de salud, que se costea con la unidad de pago por capitación, por la OPC. Un 6% para presupuestos máximos, un cerca de 4% para salud pública y licencias de maternidad y paternidad. Más o menos así se distribuye el gasto en salud en Colombia. Ah, mire que Colombia sí, Colombia gasta más o menos, ¿sí?, entre el 5 y el 6% del PIB en salud. Aquí vemos el gasto comparado. Ahora aproveché mientras escuchaba al doctor Vecino para poner esta gráfica, para mostrar Brasil comparado con Colombia, de cuánto gastamos en salud como porcentaje del PIB. Entonces, mire que siempre hay una diferencia, pues, de cuánto gasta ambos países en salud. Bien, entonces acá les muestro como un resumen de cómo es el gasto en Colombia en salud. Lo que obedece, pues, como a la OPC, al Plan Básico de Salud, luego lo que corresponde a presupuestos máximos. Y en Colombia hay unos servicios de salud que no están cubiertos con recursos públicos porque son servicios o medicamentos experimentales, porque, bueno, no han sido aprobados para ser financiados por recursos públicos, porque son cosméticos, por otra razón. Esta gráfica muestra algo muy interesante. Mire que Colombia, acá tenemos múltiples pagadores. Entonces comparemos a Colombia, que es un país con múltiples pagadores, con un país o con dos países con pagadores únicos, por ejemplo, con Uruguay y con Brasil. Aquí vemos como Colombia, teniendo un país, digamos, acá vemos en el eje de la Y un índice como de acceso a servicios de salud, la cobertura en servicios, y en el eje de las X vemos el gasto público, el gasto en salud como porcentaje del PIB. Entonces, según lo que muestra este estudio, siendo Colombia un país que gasta el 5% del PIB en salud, según esta gráfica, pareciera que tuviera como un índice de acceso a servicios de salud un poquito más alto que Brasil. Eso hay que verlo digamos, con muchas pinzas, porque en Colombia sabemos que el hecho de que uno esté afiliado no quiere decir que tenga un acceso real a los medicamentos, ¿cierto? Entonces, muchas veces en Colombia se muestra este dato como que, venga, usted está afiliado, entonces usted tiene mucho acceso a medicamentos, a servicios, a programas, y muchas veces no es así. Pero aquí vemos, pues, como la diferencia entre cuánto gasta el país y cuánto obtiene, digamos, de cobertura en salud según esto. De los que están en azulito son países con pagadores múltiples y en negrito países con pagadores únicos, como Uruguay y Brasil, en este ejemplo.
Bueno, ahora sí quiero entrar ya como en materia. Quise traer a colación este estudio o esta modelación que está publicada en las bases del Ministerio Colombiano de Salud, que se denomina Estudio de Modelación de la Prestación de Servicios de Salud Primarios ofertada por hospitales públicos en Colombia. Este documento es muy importante, tiene cerca de 400, 500 páginas. Es muy importante porque en eso se basó el gobierno actual colombiano para justificar cuánto es el costo de implementar un modelo de atención primaria en salud en Colombia. Entonces, si se revisa el documento de cuánto es el impacto fiscal de la reforma a la salud, gran parte de ese impacto fiscal fue sacado este estudio de modelación de costos del sistema de un modelo basado en atención primaria en salud integral y resolutivo. Y bueno, este salubrista fue como uno de los grandes creadores de este estudio, Carlos Humberto Arango, que trabaja para el Ministerio de Salud. Entonces, este documento comienza pues como hablando de cómo se puede reorganizar la prestación de servicios en Colombia con lo que ya hay. O sea, eso es un reordenamiento de la forma como se prestan los servicios de salud en Colombia. Y mire que eso hace referencia a un solo componente de la APS, o sea, el componente de prestación de servicios. Acá no les voy a presentar ni de la parte pues de intersectorialidad, ni participación social, ni comunitaria, no, solamente vamos a hablar de cómo reorganizar las prestaciones de servicios para aplicar ese componente de la APS en esa dimensión solamente. Es una forma de reduccionismo, pero hay que operacionalizar la APS de alguna manera. Entonces, digamos que ese documento muestra cómo se divide Colombia en 3.506 nodos, que son como formas funcionales de organizar el territorio para la prestación de servicios de salud. Entonces ya les voy a explicar cómo está más o menos modelado esto. Entonces veamos, por ejemplo, este esquema que nos presentó también en este documento. Ustedes ven acá que las grandes regiones en Colombia, que son las capitales, casi todas ubicadas en la región andina colombiana, son como las regiones grandes. Por ejemplo, Bogotá es la gran región que va a recibir, digamos, finalmente la atención en salud de alta complejidad en Colombia. Si uno se va metiendo en la periferia colombiana, nos vamos yendo desde Bogotá hacia la periferia de la región andina. Entonces, están las subregiones. Está Medellín, que es parte, digamos, del noroccidente colombiano. Está Villavicencio, que es la parte del oriente colombiano. Está Bucaramanga, que es el nororiente colombiano. Está Cali, que es el suroccidente colombiano. Y a su vez, Cali, Bogotá, Medellín, Bucaramanga va recogiendo todos los prestadores más periféricos que se encuentran en los municipios y zonas apartadas de Colombia. Entonces ellos modelaron eso de esta manera. Ustedes ven acá esta modelación, cómo se van uniendo esos nodos con nodos más grandes y todos culminan en un nodo que los recoge a todos. Entonces, eso es una forma de reordenar digamos, el territorio para prestar esos servicios. Entonces, son 9 regiones grandes, 92 subregiones que involucra todo el territorio colombiano. Ustedes ven acá otra forma de representar esa subdivisión del país que se encuentra pues, en este documento. Acá hay un ejemplo de cómo sería la organización de nodos más pequeños de municipios, de veredas. Entonces comenzamos en la vereda, ¿cierto? Como la división administrativa más pequeña de Colombia, el corregimiento, la vereda, donde hay centros de salud. Luego siguen los municipios y los municipios tienen categorías, ¿cierto? De acuerdo al número de población, de acuerdo al nivel de desarrollo. Luego siguen las subregiones que recogen varios municipios, luego siguen ya los departamentos, las regiones más grandes y ya las grandes capitales. Bueno, es una forma de distribuir el territorio. Acá hay más ejemplos de cómo se distribuye el territorio. Miren que todo eso está costeado, esos son cálculos que ellos hacen, son estimaciones. Entonces, miren que en Colombia, aquí están los clústeres, aquí están las regiones grandes, las subregiones y los municipios por cada región del país. Entonces, miren que son 8 regiones. La Amazonía, que está en contacto con Brasil, con Perú. Está el Caribe colombiano, la región central, el eje cafetero, etc. Y también muestra, pues, cuántos municipios hay por subregiones. Aquí lo vemos nuevamente ya como el mapa colombiano. Entonces, miren que en esta gráfica hay un detalle muy, muy curioso.
Y es que en la mayoría de los municipios de la periferia colombiana, de las zonas rurales apartadas de las grandes capitales, el único prestador es el sector público, son los hospitales públicos los que prestan servicios en las zonas marginales de Colombia. Entonces ustedes ven acá, mire, municipios donde el Estado tiene como el monopolio de la salud, o sea, solamente hay prestador y es un hospital público. 504 municipios que obedecen casi al 50% de los municipios colombianos, donde solamente el prestador único es el Estado, es el gobierno nacional. Pero vean ustedes el dato opuesto. Veamos los municipios donde hay múltiples prestadores. Son las grandes capitales colombianas, donde operan en su mayoría las aseguradoras, las EPS. Entonces, en 156 municipios colombianos hay múltiples prestadores, que obedece al 13%. Pero miren ustedes, esas áreas grandes, digamos, de poblacionales, las capitales, contienen al 30 a 36 millones de colombianos. O sea, el gran porcentaje de la población colombiana se encuentra concentrado en las capitales colombianas. El 25% restante está en las zonas rurales. Así que, ¿qué podemos concluir con esto, con esta gráfica? Que el sector público se encuentra sobre todo en las regiones más apartadas con más necesidades en salud, mientras que las EPS y los aseguradores se encuentran en las grandes capitales. Y algunas aseguradoras pues estarán en el territorio periférico, pero digamos que su operación principal se encuentra en los grandes centros urbanos. O sea que uno dice, bueno, entonces, ¿quién se carga la salud de las zonas rurales marginales? El Estado. Pero en Colombia, hoy por hoy, cerca del 60% de la red pública hospitalaria colombiana está en crisis. Está en crisis financiera. Entonces, uno ve que acá hay una brecha de inequidades muy grandes porque se está concentrando la atención en los grandes centros urbanos de Colombia, allá donde más operan los aseguradores, no tanto en la periferia colombiana. Entonces, ustedes ven esto que acabo de decir, lo ven en esta gráfica. El gran porcentaje de la población colombiana que agrupa el menor porcentaje de municipios están en las grandes capitales. Y el resto de municipios, que son la mayoría, son zona rural colombiana, donde el único prestador es el Estado colombiano. Por acá casi no llegan el sector privado a ofrecer servicios de salud. Acá pues vemos la misma información en esta gráfica. Entonces, bueno, el estudio pues hizo una modelación del costo de cuánto se requiere de talento humano en salud, cómo reordenar los prestadores que ya existen públicos de salud y cuánto cuesta eso, que ya les voy a mostrar cuánto vale montar un modelo de APS en Colombia según esta modelación. Vean esta gráfica, cómo están distribuidos en Colombia el número de sedes por hospitales públicos. Entonces, solamente en Colombia, digamos que hay 54 pues, hospitales, como ustedes ven acá. Ah, bueno, no. Vean acá, número de hospitales públicos en este eje de las Y y acá en el eje de las X el número de 6. Entonces, realmente casi digamos que no hay muchas sedes por hospitales públicos en el país. Pues uno esperaría, a eso depende de la zona. Hay zonas donde si hay más puestos de salud por hospitales públicos, como distribuidos de manera satélite por el territorio, pero en algunas zonas del país solamente hay un hospital cubriendo 15, 20 municipios y digamos que el traslado de un paciente de un municipio a otro donde hay un hospital, pues puede tardar 2, 3, 4, 5 horas y eso pues es una barrera al acceso muy importante. Entonces, solamente, vean ustedes, hay un hospital público en Colombia con 54 sedes. La mayoría tienen 2, 3 sedes, ¿cierto? Entonces uno dice, pues, ojalá hubiese más sedes por hospitales para que cubran más las zonas más apartadas de Colombia. Bueno, esos son los cargos que se requieren para esa APS. Mire que no todo es pues médico, ¿cierto? Acá se requieren todos los trabajadores, acá se requiere enfermería, auxiliares, se requieren muchos promotores de salud. Ya les digo el dato de cuántos promotores, se requieren odontólogos, psicólogos, mejor dicho, el estudio contempla
al todo el talento humano que deberían hacer parte de estos equipos básicos de salud. Aquí, digamos, los servicios de los prestadores primarios. Entonces, así más o menos se propone esa división, esa reorganización del territorio de los prestadores. Los NP son los nodos primarios, o sea, son los hospitales públicos que ofrecen los servicios contemplados en el paquete básico de salud, primario de salud. Y ya los NC son los nodos complementarios, que es la mediana y alta complejidad. Entonces, ¿qué se dice? Bueno, miren, los nodos primarios, los NP1, van a cubrir la población más periférica colombiana, la que está más metida en el territorio colombiano, en la zona rural, en los municipios de más baja categoría, más pobres, ¿cierto? Los NP2 van recogiendo un poquito más de población, entonces ya van incluyendo más conjuntos de municipios, algunas capitales intermedias de Colombia, y a medida que está avanzando, en NP3, NP4, pues va recogiendo más población, ya va recogiendo subregiones, y así. Miren que por ejemplo, los NC, que son los complementarios, que es la mediana y alta complejidad, ya recoge más población, porque ya ellos van recogiendo toda la periferia colombiana. Y, por ejemplo, allí está Medellín, allí está Cali, allí están las grandes capitales que contienen los hospitales de alta complejidad, y así. Entonces, a medida que vamos avanzando del NP1 al NC3, pues va aumentando la población que ellos van recogiendo, en este entendido pues de que son uniones de nodos. Entonces mire que acá ustedes ven cómo está actualmente la composición de los nodos distribuida y cómo se propone la redistribución de los nodos. Actualmente, el nodo primario 1 hay 2.208 portafolios de servicios. Entonces se propone que sean 2.049. Va a haber una reducción acá en este portafolio de servicios, pero se va a ampliar ostensiblemente el portafolio de servicios ofertados en el NP2. Entonces, este documento define qué son los portafolios de servicios por cada nivel de organización. Eso está escrito en el documento. Se propone pues un reordenamiento de esta prestación de servicios. Aquí dice el personal sanitario por cada nodo que se requiere. Entonces vean estos FEIs. Ah, bueno, estas guías colombianas dicen pues más o menos cuánta población hay por cada curso de edad, ¿cierto? Desde la primera infancia hasta la vejez. Estas son las intervenciones que se hacen por grupos etarios y por curso de vida. Bien, eso es la estimación de frecuencia de usos de servicios que ya está pues medio en Colombia para hacer pues como la proyección, el modelaje. Algo muy importante, este modelaje tiene en consideración que una persona que se encuentre en el nodo primario no tarde más de 2 horas en llegar a un hospital, digamos, municipal. Si él está en un centro de salud, no debería demorarse más de 2 horas en llegar al hospital más grandecito. Y a su vez, si está en un hospital grande, no debería demorarse más de 2 o 3 horas para llegar a un hospital de mayor complejidad, y así, digamos, hasta llegar pues a las grandes capitales. Esto considera mucho cuánto se demora una persona para desplazarse cuando remitamos a un paciente de un hospital, por ejemplo, de baja complejidad a uno de mayor complejidad. Bien, entonces mire, se requiere este talento humano para prestar servicios de salud en esos primarios, en esos hospitales públicos. 68.181 es lo proyectado para prestar servicios de salud de cada uno de los 4 portafolios que se mencionaron, NP1 a NP4, en 908 prestadores del estudio ubicados en 91 subregiones del país. Entonces, ese es el número de talento humano requerido. Miren que acá hay algo muy importante. Este estudio hizo el cálculo teniendo en cuenta que el talento humano está laboralizado, que tiene un contrato laboral con el prestador. ¿Por qué digo esto? Porque en este momento en Colombia, de cada 4 trabajadores de la salud, 3 están tercerizados. O sea, 3 no tienen un contrato laboral con el prestador. Entonces, obviamente, cuando usted laboraliza el talento humano en salud, eso aumenta los costos. Y esta reforma a la salud
pretende laboralizar al talento humano en salud, mejorar su condición laboral, pero eso obviamente requiere mayores costos, que yo les voy a decir cuánto cuesta eso. Aquí está dividido por, pues como por grupo de talento humano, cuánto se requiere más o menos. Entonces, miren, en resumidas cuentas, se requiere adicionalmente cerca de 7.5 billones de pesos colombianos para costear esa mano de obra laboralizada que trabaje en estos prestadores primarios. Adicionales, 7.5 billones, que eso también es un impacto fiscal de la reforma a la salud del gobierno actual. Eso está en el documento de impacto fiscal de la reforma, ¿cierto? Ese dato, 7.5 billones cuesta esa laboralización. Acá pues es el mismo dato. Mire que acá es el costo por cápita anual, mensual y el total, 7.5 billones de pesos. Que eso es más o menos la tercera o cuarta parte de lo que, de lo que va a recaudar el gobierno de Petro con la reforma tributaria que ya se aprobó, ¿sí? Entonces, es algo muy importante porque yo, por ejemplo, hoy día yo soy médico familiar y yo trabajo por prestación de servicios. Y se supone que yo presto un derecho fundamental, que es el derecho a la salud de los colombianos. Así que eso que hace parte de la dignificación del talento humano en salud cuesta. Y eso es una apuesta que el gobierno actual está haciendo con esta reforma a la salud. Sebastián, ¿Sí? disculpa que te interrumpa, es que como se nos va a cerrar el Zoom y estás en un punto muy importante y tengo una pregunta que quiero hacerte a ti, a ver si podemos ir como, creo que vamos a quedar en deuda para seguir conversando, porque era necesario ver cómo funcionan los sistemas de salud para comprender ya el tema del talento humano. Alguien te pregunta desde la conceptualización, todo claro, pero desde su mirada, ¿funcionan realmente esos nodos? ¿Hay esperanza con el modelo actual o se merece una reforma a este modelo? Em, digamos, te preguntan si esto es viable. Bueno, yo voy a responder pues como mi experiencia como clínico, como observador externo y pues como conocedor de este gobierno porque he estado muy cercana a la exministra de Salud, a Carolina Corcho. Eh, yo alguna vez leí un informe que hicieron del MIAS, ¿cierto? De ese modelo que nació pues con la política país y con el MIAS hubo unos problemas en el Guaviare, en Guainía, por allá en el oriente colombiano, porque fue muy difícil articular a los actores, articular los incentivos de los aseguradores de las EPS con las necesidades de planificación de los entes territoriales del gobierno. Entonces uno dice, venga, yo ahora con el sistema de salud actual como está sin la reforma lo veo muy complejo. Mire que este documento lo firmó el ministro de Salud. Esto es un poquito antes del gobierno de Petro, este documento. Este documento fue firmado por el ministro de Salud, Fernando Ruiz, del gobierno pasado. Y yo digo una cosa, con esta ley 100, con este modelo que tenemos actualmente, no ha sido posible, llevamos más de 12 años de la ley 1438 que ya introdujo la APS y ha habido dificultades. Y yo creo que hay dificultades porque las aseguradoras han tenido una posición dominante en el mercado de la salud y han habido, digamos, ellas quizás el mercado lo orienten a la alta complejidad porque allá hay mucha facturación, pero lograr que ellas lleguen a la periferia colombiana donde de pronto habrán hospitales que tienen que ofertar, como ha pasado, hay hospitales que ofertan servicios de maternidad 24 horas y los han cerrado las EPS porque no son rentables. En cambio, este modelo considera que se requieren, por ejemplo, esos prestadores 24 horas, así no sean rentables. Se requiere que atiendan partos 24 horas en un municipio de la periferia, así no hayan partos en el mes, pero se requiere que esté presto por si llega un parto en algún momento. Vale, y Esos en son esa misma costos. línea, perdón, Sí. Sebastián, porque estás hablando de lo que es la atención y de las puertas abiertas. Doctor Vecina, antes de que cierre, y quiero hacerle esta pregunta, y perdóname, Sebastián, que haya interrumpido tu presentación, porque tengo temor de que se cierre el sistema y no le alcance a hacer esta pregunta que me pareció muy importante. Y es que, doctor Vecina, la gente pregunta cómo hacer que los recién egresados
que realmente hagan una buena atención primaria de salud, cómo esto puede fortalecerse desde el sector educativo para que realmente esa atención primaria y esa resolución y esto que plantea Sebastián pueda realizarse efectivamente. Yo creo que tenemos una herramienta muy importante que tenemos que utilizarla. Se llama la educación permanente. No es educación continua, pero la educación permanente. ¿Y quién hace la educación permanente? Son las estructuras de salud y no las universidades. Nosotros tenemos que transformar nuestro sistema de salud en un sistema de salud a donde los trabajadores, a donde el talento humano va a tener la condición de continuamente estarse aperfeiçoando. Esto es posible si nosotros fuéramos capaces de dibujar un trayecto para hacerlo. Entonces, el nombre de lo que tenemos que hacer es transformar nuestras instituciones de salud en instituciones de educación permanente. Y entonces vamos a trabajar con aquello que la universidad, las academias nos pusieran en la mano. Ni siempre vamos a tener lo mejor, pero podemos transformarlos siempre en una persona mejor. Disculpe. Gracias, doctor. Y doctor Sebastián, ¿tú cómo ves esa inversión que estás planteando, donde se incrementaría 7.5 billones de pesos, digamos, el gasto en salud, gasto público, en términos de garantizar que efectivamente ese talento humano permanezca en los territorios y realmente se fortalezca la atención primaria y estos nodos primarios conecten con los nodos complementarios? Sí, vean, yo creo que, y ese gobierno está haciendo un gran esfuerzo por incentivar más el salario de los que se atrevan a trabajar en las zonas más dispersas. E hizo esa manera de incentivar que la gente se apropie del territorio porque hay una alta concentración de talento humano en las grandes capitales. Y como en Colombia también digamos que hay unos miedos de la población por ir a la zona periférica por el conflicto armado, entonces eso desincentiva mucho esa prestación. La reforma también contempla unos incentivos para formar talento humano de las zonas que están afectadas por el conflicto, las SOMAC, se llaman así, las zonas más afectadas por el conflicto armado colombiano. Entonces, la reforma contempla que las personas que quieran estudiar programas de pregrado y posgrado en salud procedentes de las SOMAC pueden acceder a becas, podrían acceder a becas, pero con una condición, y es que cuando terminen esos estudios de pregrado o posgrado en salud, vuelvan al territorio a ofertar el mismo tiempo que duró la carrera, pero en el territorio cuando ya sean profesionales. Eso lo contempla en el capítulo de política de formación de la reforma a la salud, y yo creo que es un incentivo, es una manera como de garantizar esa soberanía del gobierno en la periferia. Obviamente, también hay que apostarle a la paz total del gobierno. O sea, yo sí creo que si este gobierno está empecinado en que la paz sea una realidad, eso a todos nos va a beneficiar porque puede bajar en parte un poquito ese temor que hay para ocupar el territorio. Pero yo creo que el incentivo salarial es una manera para que el talento humano quiera estar en ese territorio y obviamente que logremos acuerdos, el país con grupos al margen de la ley para que la seguridad de los colombianos y de los trabajadores no esté tan comprometida, que eso es lo que hay desincentivado mucho esa oferta en el territorio pues, más marginal colombiano. Vale. Ahorita me han empezado a llegar muchas preguntas y creo que estamos en deuda. Yo no sé si es posible que le demos una continuidad a este conversatorio en otro espacio, porque hay varias preguntas que son muy importantes para el doctor Vecina frente a los incentivos con los cuales los equipos de salud responden, digamos, a indicadores, cómo el Estado responde del Sistema Único de Salud a esos incentivos que las personas necesitan también para mantener ese trabajo continuo. ¿Cómo evitar que estos equipos básicos, tanto en Colombia como se propone en la reforma y como lo tiene Brasil, no terminen siendo fortines políticos, ¿cierto? Asignaciones de personas a dedo o para favorecer el tema de la Es el politiquería? clientelismo, exacto. Esos son unos retos grandes que tenemos.
Entonces, pues yo me disculpo con los participantes porque están supremamente motivados. Creo que no fui consciente del tema y la dimensión que esto implicaba. Y bueno, pero era importante escucharles a los dos, hacer toda la trazabilidad. Creo que las personas quedan con muchas inquietudes y eso es muy positivo. Entonces, si el doctor Vecina me acepta otra invitación y Sebastián, creo que podemos hacer una segunda parte de este conversatorio con la idea de contestar todas estas preguntas, ya más enfocadas a responder todas las inquietudes que nosotros las tenemos guardadas gracias a que estamos grabando la sesión y que tenemos un formulario. ¿Me aceptan la invitación para abrir una nueva sesión? Sin duda, yo la acepto y ustedes pueden nos enviar las preguntas para que nosotros podamos responderlas en Claro. la próxima reunión, ¿eh? Muchas No, gracias, doctor Vecina. profesora, Siempre desde usted tan luego. amable, de verdad, por su disposición. Allá ya son las 10 de la noche casi. Y bueno, al doctor Sebastián. Sebastián, discúlpame que haya tenido que interrumpirte tu No, no, profe, presentación muy tranquila. nutrida, con mucha información. Por lo menos ya tenemos unas referencias donde podemos ir a revisar. Y claro que sí, tú aceptas también la invitación. Profe, no, desde luego, y yo también estoy, digamos, con mucha ilusión de saber más de Brasil, porque yo soy me gusta leer de sistemas de salud, ¿cierto? Entonces, qué bueno escuchar de primera mano al doctor Gonzalo Bencina. Y va, profe, perdóneme, yo hay 10 segunditos con esta gráfica, porque hoy la prensa colombiana dice que no hay un estudio, que no se presentó el estudio del impacto fiscal de la reforma y que por eso se justifica la ponencia negativa, pero eso es falso. De hecho, hay dos informes de cuánto cuesta la reforma. Eso ya está. Es que eso, acá hay una matriz de opinión que le está haciendo contrapropaganda a la reforma, pero mire, la APS cuesta mucho los primeros 5 años, como ustedes ven acá, los primeros 7 años. Mire cómo aumenta el PIB. Aumenta del 5 como al 6,5 6,4%. Pero si ustedes ven a largo plazo, a mediano plazo, va a bajar el gasto probablemente por el retorno que tener un modelo basado en APS, ¿cierto? Entonces va a tener un retorno, mire que en unos 20, 30 años, ¿qué calculan los economistas que hicieron esto? Que el gasto de salud no sea inferior si seguimos como estamos base superior, porque el modelo sigue centrado en la enfermedad, en la alta complejidad. Entonces sí gastamos mucha plata ahorita, los primeros 10 añitos, pero en un futuro probablemente con un modelo de APS gastemos menos plata en salud, Cuando como ustedes ven construyamos acá. una curva de aprendizaje. Exacto. Entonces, mire que eso es lo que muestra esta proyección también que hicieron el ministro de Hacienda. Bueno, muy bien, muchas gracias, doctor Vecina, un gran abrazo. Sebastián, un abrazo. Les estaremos entonces nuevamente invitando a completar nuestro conversatorio. Gracias a los participantes y las personas ya están diciendo que quedan muy atentas al nuevo encuentro. Muchas A gracias, que ustedes, estén muchas muy gracias, bien. que estén Doctor muy Vecina, un bien. gran abrazo. Gracias, Gracias a Sebastián, un usted, Hasta abrazo. luego, que estén a muy bien. doctor Buenas Sebastián. noches. Gracias a todos los que se están despidiendo. Doctor Vecina, le están mandando saludos, muchos agradecimientos. A ti también, Sebastián.